Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Dios les bendice. Me da gusto verlos, saludarlos. Vamos a comenzar nuestro, ¿qué es este discipulado? Devocional. Es devocional. Y bueno, vamos a ver un texto que está en Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. Ayer estaba eh, compartiendo un poquito en el discipulado de Sur. eh, algo parecido a lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Me llamó mucho la atención algunos puntos que quiero compartirte esta mañana. Gálatas 4, versículo 1, dice así: pero también les digo, entre tanto que el heredero es niño, no tiene ninguna diferencia del esclavo. Nosotros sabemos y entendemos que somos hijos de Dios y necesitamos darnos cuenta que si somos hijos de Dios, necesitamos crecer. El hecho de sabernos hijos de Dios no quiere decir que automáticamente soy una persona madura, adulta, espiritualmente hablando. Soy hijo de Dios y eso quiere decir que he nacido de nuevo. Estoy comenzando una nueva vida. Y tengo que tener en mente y con mucha claridad que tengo que crecer, tengo que dejar de ser niño. ¿Por qué? Pues porque hay un peligro. ¿Cuál es el peligro? Lo acabamos de leer. Dice, entre tanto que el heredero es niño, no tiene ninguna diferencia con un esclavo. Es decir, puedo ser hijo, pero si sigo siendo niño, seré como un esclavo, aunque tenga la herencia. Como hijos, la palabra nos enseña que somos herederos. No estamos huérfanos. Dios nos adoptó a través de Jesucristo, su Hijo, y nos da participación juntamente con Jesús de todas las bendiciones que Dios como papá tiene para nosotros. Sin embargo, si yo no crezco y dejo de ser niño, no voy a poder disfrutar de esta herencia que Dios tiene para mí como su hijo, como su heredero. Y dice que tanto el niño como el esclavo prácticamente son lo mismo. Un esclavo no tiene herencia, un hijo tiene herencia, pero sale la misma si soy niño.
Voy a volverlo a leer para continuar viendo lo que dice más adelante. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Qué tremendo. Sino que está bajo tutores y bajo curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos de este mundo. Ahora, el hecho de que yo sea hijo de Dios, si yo sigo siendo niño, no voy a poder tomar y disfrutar la libertad que Dios ya me dio y ya me entregó como parte de esa herencia. A ver, te lo voy a decir de otra forma. Parte de la herencia que Dios nos entregó fue nuestra libertad. Pero si yo no crezco, si yo no dejo de ser niño, aunque Dios ya me entregó herencia y libertad, voy a seguir siendo un esclavo. Hablando de esa libertad que Dios ya nos entregó, solo para tener una referencia, quiero que veas lo que dice Gálatas 5, versículo 1. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas 5, 1 dice, estén firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ahí está mi herencia, ahí está la bendición. Dios ya me lo dio, Dios ya me lo entregó porque soy su hijo. Pero para poderlo disfrutar, para poder echar mano de esa libertad, necesito crecer espiritualmente. Dice, ya no esté sujeto al yugo de esclavitud. Como diciendo, Dios ya te quitó el yugo y tú vas y te lo vuelves a poner. Y uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué no quieres crecer? ¿Quieres o queremos seguir siendo niños espirituales? Ahora, vamos a definir qué es un niño espiritual y al mismo tiempo vamos a descubrir cómo dejar de serlo. ¿En dónde vemos esto? Bueno, podemos tener varias referencias en la palabra, pero a mí me gusta mucho este versículo porque es muy claro, muy entendible, no necesita gran revelación para entenderlo. Y esto lo encontramos en Primera los Corintios 3, versículo 1. Primera carta a los Corintios 3, verso 1. Y dice así, está escribiendo Pablo a la iglesia de Corinto y les dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Nótese que dice niños en Cristo, en Cristo. Y cuando la palabra me menciona en Cristo, bueno, hay referencias donde dice, de modo que si alguno está
en Cristo, es una nueva criatura, es decir, ha nacido de nuevo, es un hijo. Pero aquí Pablo dice, yo no pude hablarles como a espirituales. Y cuando habla de espiritual, está hablando de alguien que ha dejado de ser niño, que ha crecido, que es un adulto espiritualmente. Entonces dice, no pude hablarles como a espirituales. Había algo que Pablo quería transmitir, que Pablo quería mostrarles, que Pablo quería entregarles, pero no lo pudo hacer porque se dio cuenta que eran niños, aunque él pensaba que ya deberían de ser espirituales. Y sigue diciendo, les di de beber leche y no viandas. Viandas habla de un alimento sólido. Como diciendo Pablo, iba a entregar un alimento sólido para espirituales, pero me di cuenta que seguía necesitando la leche, porque me di cuenta que son niños. Hasta aquí Pablo no está revelando nada, pero lo hace más adelante. Dice, porque aún no erais capaces, ni sois capaces, porque aún son carnales. Y después les dice, ¿por qué? Dice, habiendo entre ustedes celos. ¿Habiendo qué? Celos. Y me dice una característica importante de un niño o de un carnal. Hay celos. Los celos van acompañados de envidia, de inseguridad, de falta de amor, de falta de seguridad y de una estima baja, una baja estima. Y después señala algo más, dice, hay contiendas, hay pleitos ocasionados por estos celos. Y sigue diciendo, y disensiones es un sinónimo de división. Entonces, los celos ocasionaron pleitos, contiendas, y si sumamos lo, la- los celos y las contiendas, el resultado va a ser una división. Dios no nos llamó a dividir, Dios nos llamó a unir y aprender a vivir en armonía. Esa es una de las principales características de que he crecido, de que soy una persona espiritual, que estoy aprendiendo a vivir en unidad y en armonía, que estoy echando mano de lo que Dios ha puesto en mi corazón como un hijo amado. ¿Y qué es esto? Su amor. Dice, habiendo entre ustedes celos, contiendas,
divisiones, dice, no son carnales y andan como hombres. Y entonces Pablo ahora lo hace más a detalle y les dice lo siguiente, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro dice, yo soy de Apolos, y hace una pregunta, ¿no son carnales? ¿Quién es Pablo y quién es Apolos? ¿En dónde estaba puesta su mirada y su confianza de los corintios que no les permitía crecer? En los hombres, en Apolos y en Pablo. No en Dios. Su confianza, tal vez hasta su fe, su paz, su tranquilidad estaba puesta o en Apolos o en Pablo, pero no en Dios. Entonces Pablo ve este punto preocupante, alarmante, y él decía, a ver, no, 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 no. Hay algo que no está bien, hay algo que no está funcionando. Y entonces Pablo por eso señala esta situación y dice, ustedes dicen, o unos dicen, yo soy de Pablo, otros dicen, yo soy de Apolo, y dicen, no eres carnal, pues, ¿quién es Pablo y quién es Apolo? Y dice, son servidores por medio de los cuales ustedes creyeron, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Pablo dice de él mismo, yo planté, yo puse la semilla, yo les anuncié el Evangelio, pero el que se quedó con ustedes fue Apolos para poder seguirles dando un seguimiento y un crecimiento. Pero ese crecimiento no ha sido posible porque ustedes han puesto su mirada y su confianza no en Dios, pero sí en la persona, sí en el hombre. Y Pablo decía, ¿quiénes somos nosotros? Solamente somos servidores de Dios. Dice, yo planté, Apolos regó, y esto es clave, el crecimiento lo da Dios. Y eso es lo que hace la diferencia entre una persona carnal y espiritual. Eso es el parteaguas para que deje de ser niño. El crecimiento lo da Dios. El crecimiento lo voy a encontrar en su presencia. El crecimiento lo voy a encontrar cuando yo echo mano en su presencia de su poder y de su gloria, para poder ver cielos abiertos, para poder ver puertas abiertas, para poder ver victoria en mi vida, para poder encontrar al camino, a la verdad y a la vida. El camino, la verdad y la vida no está en un servidor, no está en un hombre, en una persona, está en Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad que te hace libre y yo soy la vida que te lleva a encontrar la abundancia y la plenitud en Dios. Pasa una situación, pasa una adversidad, estamos en alguna aflicción y corremos con el hermano.
Y no es que esté mal. Dios nos ha enseñado a ser un cuerpo y una familia donde podemos apoyarnos en oración. Eso es una bendición. Pero tengo que tener cuidado de poderle enseñar a las personas que se acercan a mí para buscar un consejo, una dirección, apoyo en oración y siempre hacerles ver que no se trata de mí, que se trata de Dios, que no pueden solamente confiar en mí, necesitan principalmente confiar en Dios, que la respuesta es Jesús, que la solución es Jesús, que el poder lo tiene Jesús, que la gloria es de Dios y no es mía. Y sigue diciendo, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Pablo les estaba diciendo, necesitan crecer conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, Jesucristo, otro edifica encima. Apolos trajo un cuidado para que hubiera un seguimiento, para que hubiera un crecimiento, pero ellos se quedaron atorados, poniendo su mirada y su confianza en el siervo. Dice, pero cada uno debe mirar cómo está sobre edificando, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Quién es este fundamento? Es Jesús. Asegurémonos de poner las bases y los fundamentos correctos en la vida de la gente. Que sea Jesús, no nosotros mismos. Tengo que asegurarme yo mismo de que en mi vida el fundamento sea Jesús y no haya otra persona, solo Jesús. Dice, y si sobre este fundamento alguien va a edificar oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesto porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Dice, cada uno vea cómo sobreedifica. Que el fundamento sea Jesucristo. Pero también Dios a través de su palabra nos entrega, pone delante de nosotros la bendición, la maldición, la vida, la muerte, la escasez o la abundancia. Y nosotros decidimos cómo vamos a sobreedificar nuestra vida. Madera, heno y hojarasca habla acerca de la obra del hombre, la obra humana, el esfuerzo humano. Oro, plata y piedras preciosas está hablando de la gloria de Dios, del poder de Dios, de la obra de redención de Jesucristo, del fruto y los dones del Espíritu Santo. ¿Cómo quiero sobreedificar mi vida? Y dice, y la obra de todos va a ser probada, el fuego va a declarar el resultado y vamos a recibir recompensa si aprendimos a poner como fundamento a Cristo y aprendimos a sobreedificar con oro, con plata y con piedras preciosas. Lo que hace el fuego sobre el oro, la plata y las piedras preciosas es purificar. Lo que hace el fuego sobre la madera, el oro y la hojarasca es consumir. Así que bueno,
El reto es, necesito dejar de ser niño. Necesito quitar lo que estorba y necesito agregar a mi vida lo que hace falta. Necesito crecer. Necesito tomar la libertad que Cristo ya me dio y que Cristo ya me entregó. Amén. Señor, gracias por lo que tú ya me has dado, por lo que tú me has entregado. Soy tu hijo, un hijo amado. Quito de mi corazón todo celo, toda contienda, toda división, todo pleito y, y quiero buscar esa unidad, esa armonía, ese amor que me va a llevar a edificar y a construir en oro, en plata y piedras preciosas, siendo tú, Jesús, mi fundamento, siendo tú, Jesús, mi roca, y sobre ti vendrá ese crecimiento en el nombre de Jesús. Mi mirada, mi corazón, mi confianza, mi fe puesta en las cosas de arriba y no en las de la tierra, en el nombre de Jesús. Amén.